En el mundo de los negocios, tomar decisiones es, bueno, el pan de cada día, ¿verdad? Pero la cosa es, ¿cómo pasamos de la pura intuición a una estrategia sólida? Pues justo de eso va esto. Vamos a montar juntos una especie de caja de herramientas para que las decisiones importantes se basen en datos, no en corazonadas. Y aquí está el quid de la cuestión. A ver, que la experiencia y el instinto cuentan, por supuesto que sí, pero seamos sinceros. En un mundo tan competitivo como el de hoy, jugársela todo al me da a mí que es un poco como lanzarse al mar sin brújula. Lo que necesitamos es precisamente eso, una brújula. Y esa brújula nos la da el análisis, los datos. Justo eso, la incertidumbre es parte del juego, siempre va a estar ahí. ¿Me aceptará el cliente la propuesta? ¿Funcionará esta nueva campaña de marketing? ¿Llegará el proveedor a tiempo? Imposible saberlo al 100%. La clave no es intentar eliminarla, porque no se puede, la clave es aprender a gestionarla, o sea, pasar de cruzar los dedos a coger la calculadora. Y precisamente a eso vamos. Vamos a construir juntos esa caja de herramientas, concepto a concepto. Cada idea que veamos será una pieza más en nuestro kit, una que nos va a permitir medir, comparar y al final del día tomar decisiones que no solo sean más inteligentes, sino que además podamos defender con argumentos sólidos. Venga, pues empezamos por los cimientos. Para poder medir cualquier cosa, lo primero es tener una unidad de medida, ¿no? Pues en el universo de la incertidumbre, esa unidad es la probabilidad. Es como el idioma que nos permite ponerle números a lo que no sabemos con certeza y así empezar a manejarlo. Esta escala de 0 a 1 es nuestra piedra angular. Fijaos, un 0 es algo que es imposible que pase. Por ejemplo, que tus costes de producción bajen a 0 mañana. Imposible. Y un 1 es una certeza absoluta, como que el sol va a salir mañana. Toda la magia para un directivo, toda la gestión, ocurre en ese espacio intermedio, entre el 0 y el 1. Porque tener un 40%, un 0,4 de probabilidad de que las ventas caigan si subimos los precios, ojo, eso ya no es una corazonada, es información valiosísima para planificar qué hacer. Vale, pero ¿qué medimos exactamente con esa probabilidad? Pues medimos eventos. Y un evento no es nada raro. Es simplemente el resultado concreto que nos importa analizar. Por ejemplo, que un cliente compre el producto, que una máquina se estropee o que un proyecto se entregue a tiempo. Definir bien ese evento, saber qué es lo que estamos midiendo, es el primer paso y es fundamental para poder atacar cualquier problema. Muy bien, ya tenemos la probabilidad para medir y los eventos, ¿qué es lo que medimos? La siguiente herramienta que metemos en la caja es aprender a clasificar estos eventos, porque no todos son iguales, no se comportan de la misma manera, y entender cómo se relacionan entre sí es crucial para no meter la pata en los cálculos. Y aquí llegamos a un concepto súper importante, los eventos mutuamente excluyentes. El nombre suena técnico, pero la idea es muy simple. O pasa una cosa o pasa la otra, pero es imposible que pasen las dos a la vez. El ejemplo del control de calidad es perfecto. Una pieza está o bien o está defectuosa. No puede ser las dos cosas. O ganas un contrato o lo pierdes. Punto. Entender esto es la llave para la siguiente regla que vamos a ver. Y aquí se ve clarísimo por qué esto es tan útil en el día a día. Pensemos, por ejemplo, en una línea de producción. Si queremos calcular la probabilidad de que algo falle, no podemos sumar probabilidades a lo loco. Saber si los fallos son excluyentes o no nos evita contar dos veces el mismo riesgo y nos asegura que nuestros números, al final, son correctos y fiables. Y aquí va nuestra primera herramienta de cálculo, la regla de la suma. Sirve para responder a preguntas del tipo ¿cuál es la probabilidad de que consigamos el objetivo, ya sea subiendo los ingresos o bajando los costes? La regla es sencilla. Sumas la probabilidad de A y la de B. Y luego, y esto es muy importante, le restas la probabilidad de que pasen las dos cosas a la vez para no inflar el número. Por supuesto, si los eventos son excluyentes, como vimos antes, este segundo paso te lo saltas porque es imposible que ocurran a la vez. Venga, subimos un poco el nivel. Ahora no solo nos vamos a preguntar si dos cosas pueden pasar a la vez. La pregunta ahora es, si pasa una cosa, ¿cambia la probabilidad de que pase la otra? Y esto nos lleva a una distinción que es clave de todo, la diferencia entre eventos dependientes e independientes. Y entender la diferencia es fundamental. Fijaos, en los eventos dependientes hay como un efecto dominó. Si la economía va mal, pues es más probable que nuestra empresa venda menos. ¿Veis? Una cosa afecta a la otra, están conectados. En cambio, en los eventos independientes, cada suceso va por su cuenta. El ejemplo del pago con tarjeta es genial. Que un cliente pague con tarjeta no cambia en nada la probabilidad de cómo va a pagar el que viene detrás. No nos da ninguna pista. Entonces, quedémonos con esto que es lo más importante. Si la regla de la suma era para calcular la probabilidad de A por O B, esta nueva regla, la de la multiplicación, es para calcular la probabilidad de que ocurran A y B. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que nuestro proveedor entregue a tiempo y que además nuestra maquinaria funcione sin problemas? Esta regla es oro puro para gestionar operaciones, porque nos permite calcular el riesgo de que una cadena entera de cosas necesarias salga bien.
Y esto nos lleva a uno de los conceptos más potentes de todos, la probabilidad condicional. En el fondo, es muy sencillo. Es la probabilidad de algo, pero actualizada con información nueva que acabamos de recibir. O sea, ya no te preguntas ¿cuál es la probabilidad de que alguien ascienda? No, te preguntas ¿cuál es la probabilidad de que ascienda, dado que, o sabiendo que, esa persona es una mujer? Esto es una pasada para, por ejemplo, segmentar mercados o afinar muchísimo más en las decisiones. Vale, ya tenemos unas cuantas herramientas en la caja, ¿eh? Pues ahora vamos a cogerlas todas y a combinarlas en la herramienta definitiva, la más potente. Una que nos va a permitir ponerle un solo número, un valor, a una decisión súper compleja que tiene un montón de resultados posibles. Vamos a hablar del valor esperado. La idea es sencillísima, pero a la vez es brillante. En lugar de obsesionarnos con el mejor escenario posible o con el peor, lo que hacemos es tener en cuenta todos los escenarios, los buenos, los malos, los regulares, todos. Y a cada uno le damos un peso según lo probable que sea. El resultado es el promedio que sacaríamos si repitiéramos esa misma decisión una y otra vez. Miremos este ejemplo, que se ve súper claro. Imaginemos un proyecto de construcción. Tenemos un 80% de probabilidad de que sea un éxito y ganemos 20 millones. Y por otro lado, un 20% de que sea un fracaso y perdamos 9 millones. ¿Veis la última columna, la de valor ponderado? Es muy fácil, es solo multiplicar el resultado por su probabilidad. Así que el éxito aporta 16 millones al cálculo y el fracaso resta 1,8 millones. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sumar esos valores ponderados. Y ¡tachán! 14,2 millones. Este numerito es el valor monetario esperado del proyecto. Es una sola cifra, objetiva, que resume toda la complejidad de la decisión. Si tuviéramos que elegir entre este proyecto y otro con un valor esperado de, no sé, 10 millones, pues en principio la cosa parece bastante clara, ¿no? Pero ¿es siempre tan fácil? ¿Nos quedamos con el que tiene el número más alto y ya está? Pues no. Y aquí entra la última pieza del puzzle, que para un buen gestor es quizá la más importante de todas: tener en cuenta el riesgo. Este es el matiz que lo cambia todo. El valor esperado nos dice el promedio, sí, pero no nos dice nada de los altibajos, de la volatilidad. Un proyecto puede tener un valor esperado positivo muy bueno, pero esconder una pequeña probabilidad de una pérdida tan bestia que te lleve a la quiebra. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Este gráfico lo explica de maravilla. Fijaos, los dos proyectos tienen el mismo valor esperado, 5.000, pero el proyecto A es súper estable. Sus resultados se mueven muy poco. El proyecto B, en cambio, es una auténtica montaña rusa. Te puedes forrar, sí, pero también te puedes dar un batacazo tremendo. Entonces, ¿cuál elegimos? Pues depende. Depende del apetito por el riesgo que tenga la empresa. Y esta es la gran lección para cualquier directivo. Lo primero es proteger la empresa. Así que rechazar un proyecto que sobre el papel parece rentable, pero que tiene una mínima posibilidad de arruinarte, eso no es ser un miedica. Es ser inteligente. Es una decisión totalmente racional. Y con esto cerramos nuestra caja de herramientas. Hemos hecho un viaje desde la incertidumbre total hasta un análisis que combina el valor de una decisión con su riesgo. Y la pregunta final es para que cada cual se la lleve a casa. Si pensamos en nuestra organización, en qué lanzamiento de producto, en qué inversión, en qué decisión estratégica, podríamos aplicar todo esto para dejar de adivinar y empezar a decidir con datos en la mano.